Todo en la vida se acaba. Eso no tiene por qué ser malo, porque el final de una historia puede ser el comienzo de otra. Lo que importa no es el final del sendero, sino todo lo que has pasado durante el camino. Esa es la moraleja de esta historia. Este es el fin de la historia del Dr. Becker. Gracias, Daniel Becker. Nunca te olvidaremos. The Becker's Guide, Kishar. Capítulo 10. La batalla de Chernogorsk. ¿Cuántos vestían? Lo suponía. Quédate aquí, informa de por dónde van entrando. Daniel, el Conex está haciendo un ruido muy extraño. Todo el mundo atrás. ¡Tras, Brian! Daena, Lorca nos servía para luchar juntos contra los Gaia. Todo el mundo atrás. No sé qué puede salir de todo. ¿Va a venir Íñigo? ¿Te ha dicho algo? No me ha dicho nada, pero ¿quién va a venir, señor Leonardo? Por fin una buena noticia. Pronto vamos a tener refuerzos. Muy bien. La estrategia es la siguiente. Vamos a hacer un cuello de botella. Así da igual cuántos sean. Tendrán que pasar todos por el mismo punto. Todo el que tenga un arma de fuego se apostará en esta almena y apuntará hacia aquí. Los que tengan armas de cuerpo a cuerpo protegerán el paso. Yo los contendré abajo. ¿Qué hacéis? ¿Tenéis miedo? ¿Miedo vosotros? ¿Miedo ahora que sois fuertes? ¿Miedo ahora que sois libres? ¿Miedo de qué? ¿Todo lo que habéis luchado? ¿Todo lo que habéis hecho para tener miedo ahora? No. Ya os he enseñado que no hay nada tras la muerte. Así que si no hay nada tras la muerte, nada tenemos que temer. Ellos son los que tienen miedo de nosotros. Ellos se sienten inferiores, se sienten débiles. Nosotros no. Antes puede que fuéramos débiles, pero ahora no. Vamos a morir. Puede. Moriremos. Pero jamás, jamás vamos a perder la vida. ¡Jamás! Mirad a vuestro compañero, al que tengáis a vuestra derecha, a vuestra izquierda, porque ese compañero se siente orgulloso de vosotros. Ese compañero ha peleado por vosotros. Vosotros deberíais de sentiros orgullosos de lo que sois. Hombres libres, mujeres libres, sois los que habéis luchado. Vosotros no os merecéis otra cosa que la libertad. Vamos a hacer que esos hombres invisibles teman lo que no pueden ver ellos, nuestro corazón, nuestra fuerza y nuestra alma. Ian, sé los ojos de las armas de fuego de las almenas. Luraya, el corazón de todas las armas de cuerpo a cuerpo. Mataré doble de Gaias por Lino. Muy bien. Si no estas barras, no hay masacre. Veras, acompaña a Luraya. Yo voy a contenerlos en la puerta de abajo. ¿Vas a ir tú solo?
perdido gente, pero se han retirado. ¿Estás bien? Sí. Ayúdale. Vamos. Arriba. Bueno. Cuidado. Lo has hecho muy bien. Lo sé. Bien. Sí. Farrokh, Veras y muchos más han muerto. Ahora sus almas descansan. No. Ya sabemos lo que pasa con sus almas. Pero entonces, ¿para qué sirve el alma? El alma es un órgano empático que sirve para percibir emociones, para percibir sentimientos de los demás. Es lo que nos conecta a todos. Es lo que nos conecta a todos. Es como una red. Como una red neuronal. Es eso. ¿Estás bien? Sí, es que acabo de descubrir que es Dios. ¿Qué? Dios es una mente colmena del inconsciente colectivo. ¿Cómo? ¿Qué dices, Daniel? Maldito loco. Tenía razón. ¿Quién? Farrokh tenía razón. Dios no es un hombre con barba, sentado en una nube. Imaginad una mente creada por toda la humanidad. Una mente que ni siquiera sabe que existe, pero hace que cuando todos queramos algo, nos manipula a todos. Y así se cumple. ¿Cómo nos manipula? No entiendo. Como un banco de peces, hace que todos nos movamos a la vez, hacia una misma dirección. Dios no puede provocar una catástrofe natural. No. Por eso cuando hay un gran imperio y todo el mundo lo odia, acaba cayendo. Por eso cuando hay un dictador muy odiado, acaba siendo expulsado o asesinado. Porque acabará ocurriendo lo que todo el mundo quiere. Es lo mismo que va a querer Dios. Vale, para entonces rezar sirve de algo. No. Pero si le decimos a todo el mundo lo que es Dios, Dios será consciente de sí mismo. Dile a Dios que existe. Dile a Dios que existe y dile a Dios que está en el interior de todos nosotros. Y cuando eso suceda, el destino de toda la humanidad dará un gran cambio. Bueno o malo, pero dará un gran cambio. Y ese cambio que dé será lo que la humanidad se merece. ¿Para bien o para mal? Porque será lo que todos queramos. Están en la puerta otra vez, Daniel. Michael, ¿qué hacemos? ¿Qué? Cristian, la gente en el primer plano quiere que vuelva. Pues claro que sí. Pues entonces va a salir bien. Esperadme. ¿Seguro? Sí. Becker, han derribado las puertas. ¿Dónde están? En el patio interior. Todo el mundo al suelo. Tumbado. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué has hecho?
Le he enviado un mensaje a la EMSA y le he dicho que bombardeen el patio interior en el primer plano Cristian, y la parte cercana. Y entonces también ha quedado aquí bombardeada. Qué bien, saben leer. Bien, bien. Bueno, Que no tenemos puerta. adiós a nuestra puerta. ¿Qué hacemos ahora? Ahora tenemos que reorganizar el ataque y ver qué tenemos. Todo el mundo al salón central. Vamos. Aquí tenemos que resistir todos. Estás agotado, ¿estás bien? Sí, estoy. ¿Cian? Cian. ¿Qué pasa? Deberías saludarlo, Cian. Es tu padre. Jean Camillon está aquí. Aquí estoy. Sinceramente, no estoy tan seguro de haber sido un buen padre. Bueno, al menos espero haberme ganado un abrazo. Tu etapa de cambios te ha sentado bien. Tu nueva cara es idéntica a la de tu madre. Me alegro tanto de verte y de que me veas. Bueno, Becker, creo que ya sabes qué momento es este. Es el momento de las preguntas. Sí, por favor. Deberías empezar tú. Perdí a Eana la última vez que nos vimos. Yo solo quería ponerla a salvo y conseguí que la mataran frente a mis ojos. Lo perdí todo en aquel momento. Mi esperanza murió. Lo único que me agarraba a esta vida era volver aquí, al tercer plano, a Kishar, e intentar mi revolución, la revolución de los Ikiva. Conseguir que fuéramos libres de nuevo. Pero para eso necesitábamos a los humanos. Luchar juntos contra nuestro enemigo común, los Gaia. Pero yo no podía lograr eso. Nunca confiarían en nosotros, y es lógico. ¿Cómo vas a confiar en quienes no puedes ver? Pero sí tenía muy claro quién podía hacerlo. Daniel Becker. Al conocerte supe que eras capaz de llevarlos contigo, liderarlos a todos, juntos, orgullosos y sin miedo, junto a su general, Becker. Y así fue. Mi plan, una vez aquí, era reclutar toda la fuerza posible, a todo el que pudiera. Jack se la jugó a una sola carta, la de que fuera yo el que pasase esa puerta. Casi entro yo. Casi. Con solo conocer un poco a Becker, ya sabía que él no permitiría a otro cruzar esa puerta. Y otra cosa. ¿Cómo es que sobreviviste? Bueno, sinceramente, tampoco es que vierais mi cadáver. Cierto. Metí en el abrigo de Becker el bolo de seguridad para escapar de las llamas y mi diario para que dedujera este plan y llegar a Chernogorsk, donde empezaría todo. Comenzamos a mensajearnos desde el primer y el tercer plano en una cesta. Le pedí que encontrara a Daur, mi hermano. Yo pude mantenerme oculto en el primer plano, gracias a Índigo. ¿Que Índigo lo sabía? Sí, ¿Se puede saber qué estoy haciendo yo aquí? Tú eras la señal. Tú eras la señal de que el primer plano no podía esperar más, de que tenía que volver ya. ¿Y el no decirlo? Bueno, ¿me dijiste tú a mí algo de que mi hermana seguía viva? Venga ya, Daniel, ¿y a mí por qué no me lo dijiste? ¿Y tú desde cuándo me haces caso? el motivo es que si os atrapaban, la EMSA hubiera sabido que estoy vivo. O si os lo hubieran contado aquí, los espías de Hazael podrían habérselo contado. Haberle dicho que estaba vivo y que Cian era mi hija. No podíamos permitirlo. No podíamos contároslo. Ya, ¿y a mí por qué no me lo habéis dicho? ¿Habéis pensado que yo he estado todo este tiempo pensando que estabas muerto? Sí, pero no sabíamos si estabas preparada.
De hecho, yo quería contarte que soy tu padre biológico y no solo adoptivo. Pero Becker se ha tomado ciertas licencias. Ahora conmigo, como estás viendo, Fian, tengo a mi cabezota hermano Daur y a todo mi clan Ikiva, los 36 miembros. Y puede que no seamos un ejército tan numeroso como el de Hazael, pero vamos a luchar a vuestro lado, mano a mano con los humanos, contra los Gaias. Un ejército de humanos e Ikivas valientes luchando contra aquellos que llevan esclavizándonos o asesinándonos desde hace cientos de años. Está bueno. No voy a luchar en el lado de los Ikiva. ¿Pero por qué, Daena? Daena, míranos. Asfatirunde. Ikva Adriana. Lulaya, ¿qué diferencia hay entre los Ikiva y los Gaia? Los Ikiva te han ayudado. Han ayudado a Veras. Para mí son lo mismo. No pienso luchar a su lado. Prefiero luchar sola y morir con dignidad que unirme a su lado y vivir el resto de mi vida con vergüenza. ¡Son mi familia! ¿Qué me importa? Daena, vas a luchar tú sola contra todos. Sí, yo y Lorca. Lorca. Daena, yo siempre he sido Daniel Becker. Pero también he sido siempre Lorca. Hiksak Vakaitet, Daena. Lo siento. He luchado por ti. He luchado, me he dejado la vida por ti. Me has hecho separarme de todos. Y jamás dudé en luchar por ti. He defendido algo que se basa en la mentira. Has hecho separarme de mis hermanas. Que he recibido falsedad y cobardía detrás de esa máscara. ¿Qué hago? ¡Patricia, querida! ¡Patricia, pesa por casa! ¡Patricia, ves a un general también, por favor! Aguanta, ¿vale? Fantasmas, ángeles y cancerberos. Y sabía que era el recuerdo de Sonia lo que iba a acabar conmigo. No he acabado contigo, no digas idioteces, ¿vale? Tranquilo, mírame. No me voy a tragar otra vez lo de las últimas palabras, ya lo hice una vez. ¡Abre los ojos! Te toca ahora a ti. Cristian. Aquí se acaba. Aquí se acaba la historia de Daniel Becker. Pero puede empezar la tuya. Te has pasado 2 años luchando contra tus miedos. 2 años esforzándote en ser un buen hombre. Ahora tú puedes ser mejor que yo. Sí. Sí. Ahora tú tienes que guiar a esos hombres. Tienes que hacerlo por mí. Hazlo por mí. Daniel. Ahora tú les guiarás a la libertad. Ahora tú les tienes que infundir valor. Ahora tú tienes que ser un hombre. Tienes que dar un paso al frente, Cristian. Te toca a ti. Me siento orgulloso de ti. Estoy tan orgulloso. Daniel, ¡Levántalo! vamos.
¡Daniel! ¡Daniel! ¡Ayúdame! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Por favor! ¡Arriba! ¡Por aquí! ¡No! ¡Que te levantes! ¡Levanta, Daniel! ¡Daniel! Por favor, no muera. ¡Cristian! ¡Cristian, por favor, dime que has encontrado algo! No hay material médico por ningún sitio. Cristian, ¿qué pasa? Cristian, ¿qué pasa? Déjame pasar. Tenéis miedo. Tenéis dudas. Estáis esperando órdenes de un hombre que os va a guiar a la libertad, que os va a dar la victoria. Os equivocáis. El hombre que os va a guiar a la libertad os la dio hace muchísimo tiempo. Erais esclavos. Y que nos liberó a todos. Ya tenéis el camino a la libertad. No tenéis que obedecer órdenes. Sabéis lo que tenéis que hacer. ¿Qué tenéis que temer? Él mismo lo dijo.
Es mejor morir de pie que vivir de rodillas. ¿Os rendiréis? ¿Seréis esclavos? ¿Para qué? ¿Para vivir más años? ¡No! ¡No! Aunque sea un minuto. Aunque sea un minuto más de vida. Pero será un minuto. Libres. Cuando los Gaia vengan, se van a encontrar a pocas personas. Se van a encontrar a personas libres. ¡Sus rugidos! ¡Sus cuchillos! ¡Van a temblar de miedo! ¿Me oís? Yo voy a morir. Voy a luchar por lo poco que me quede de vida. Y espero que vosotros hagáis lo mismo. Asael nos llama. ¿Le vamos a dar una cálida bienvenida? ¡Sí! Vamos. Preparaos. Son muchos. Pero si son todos mis enemigos en un solo lugar. Gracias por ahorrarme el esfuerzo. ¿Qué tal, Jack Camillion? Y esas cicatrices. Espero que no fuera nada grave. Las quemaduras son muy dolorosas. Lo sé, soy un experto en el tema. ¡Maldito! Vamos al grano. ¿Veis a los guerreros que tengo tras de mí? Os van a matar a todos. Y yo no querría perdérmelo. A fin de cuentas, y siendo sincero, cosa que puedo permitirme dado que estoy hablando en vuestro idioma, a partir de vuestra muerte me voy a aburrir mucho. Así que ya veis que yo también salgo perdiendo con esto. Pobre de mí. Entendedme bien, vuestra masacre era inevitable. Pero lo que no os perdono es que hayáis matado a la única persona interesante. Su incineración en la torre ha sido muy visible y de buen gusto. Por eso, nadie me hace un seguro de vida. Cristian. Merecido. Bien hecho. Gracias. ¿Aprendiste de tercer plano? Ya venía aprendiendo. Ahora, me vas a explicar todo. Me vas a contar toda la puta verdad. ¿Y por dónde quieres que empiece? Yo sabía que la vida era de mentira. Revivimos tu cadáver. No era mi cadáver. Era el cadáver de mi idéntico. Lo encontré hace tiempo. Que estaba guardado en la habitación que dije que estaba en ruinas. O sea que lo sabías. Sí, lo sabían las dos. Aquí hay muchos menos animales, con lo cual hay muchas menos bacterias. Y el periodo de descomposición de un cuerpo se alarga bastante. Vale. ¿Y por qué no nos lo contaste? Porque Hazael nos espiaba. Porque Hazael sabía todo lo que hacíamos. Y porque vosotros teníais que formar parte del engaño. Hazael debía creer que yo estaba muerto. Solo así había una oportunidad de que se mostrara. Y se ha mostrado. Por eso grababa al gunner cada vez que aparecía. Usaba las reuniones para engañarle. Le decías que el vuelo de seguridad era... Era un aparato que ahuyentaba gunners, pero no era así. Todo formaba parte de un plan estudiado. Y ahora que usa la tecnología Kiva. Ha sido declarado un hereje, con lo cual seguramente lo matarán. Acabamos de cortarle la cabeza a una serpiente. Hemos abierto una brecha muy profunda en la religión Gaia. Acabamos de sembrar la duda. Hemos dividido y hemos vencido. Y ahora sí hay esperanza para Kishar. Una gran esperanza, Lulaya. Gracias, supongo. ¿Supones bien? ¿Y qué va a pasar ahora? Ahora, los humanos estamos unidos a los Ikiva. Y
Juntos lucharemos contra los Gaia. ¡Bat! Has superado todas mis expectativas, Becker. Pasa mucho. ¿Y nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Se acabó. Volvemos a casa. Han sido muchos los que han caído hoy. Honradles como se merecen y enterradlos. No estés mal, general. Han caído por lo que hemos hecho y estarían orgullosos. Verás, Casimir, todos. Has sido una fiel escudera, la más leal. Tenías razón. No erais tan malos. Me gusta verte decir eso. Al final no voy a conocer lo que quería conocer de tu mundo. Bueno, tengo el presentimiento de que acabaréis por ir a visitarlo. Oye, y cuando tú quieras, tienes casa en el primer plano. Bueno. ¿Te quedas con tu padre o vas a volver con nosotros y con los niños perdidos? Me quedo. He estado llorando la muerte de mi padre durante 2 años y ahora que lo he encontrado quiero estar con él. Me voy a unir a la celebración que tienen los Ikiba. A mi padre le gustaría que bajaras a darle un abrazo. No. No me gusta despedirme de gente con la que voy a seguir en contacto. Ya le dejaré un mensaje. Gracias. ¿Por cuidarte como niño pequeño? Sí, tengo mucho que aprender, ¿verdad? Sí. Porque es costumbre de tu plano. No te acostumbres. Qué bueno. Estoy seguro que no te lo han dicho nunca, ¿eh? Pero tienes una voz muy bonita. Pues, eres muy fuerte. Igual que tu padre. Y te ves muy bien. No te olvidaré, Daina. Tenlo por seguro. Ha sido un placer luchar contigo. Lloras. Esto no es muy propio de los Becker. Ya. Algo tenía que sacar de mi madre, ¿no? Te quedas, ¿no? Mi familia. Sí, sí, sí. Pues a ver qué hago sin ti. Has sido una hermana para mí, Cian. Tú también para mí has sido como una hermana. Estás más guapa callada, ¿eh? ¿Qué? Fíjate. Por cierto, ten cuidado con las chicas. Porque tienes un gusto horrible. Vale, va, ya. Vale. Daniel, no me vas a dejar aquí, ¿verdad? No quiero que te quedes, quiero que vengas conmigo, pero quiero que sea elección tuya. ¿Lo dudas? Yo... ¿Me vas a enseñar esa cosa de las motos? Te quiero, Daniel. Voy a por el Konex. Sí. Y a decirle a Patricia que se prepare. Muy bien. Cuídate mucho. Ha sido un placer luchar contigo, Daina. Tengo una cosa para vosotras. Esto no es para ti, ni tampoco para ti. Es para las dos. Y para siempre. Para siempre. Para siempre. Vale, yo te lo digo. Ya sabía. Esa cámara me la llevo yo, si no te importa.
esperaba de otra manera. Sí, yo... No está tan mal. Espero. ¿Dónde estamos? En el hospital, que está hecho un asco. Ah, has estado llegando. ¿Y lo que dices? Es otro ala del hospital, tú no estuviste aquí. Vale. ¿Por dónde se salta? Ah, por el pasillo. Tengo el coche aparcado fuera. Chicos, ¿creéis que lo conseguirán? Sí. Ahora que tendrás tiempo, nos podemos tomar esa cerveza. Pues no tomo alcohol, pero creo que me merezco una cerveza, sí. ¿Una cerveza? Luego te lo explico. Una cerveza es como... 3, 2, 1... ¡No se mueva! Daniel Becker, queda usted detenido en nombre de la EMSA. Usted y su grupo. ¿De verdad creía usted que no me lo esperaba? Dígale a Gerd Wolfenstein que acepto el trabajo. Que a partir de ahora soy asesor de la EMSA. Con condiciones. La primera es que liberen a Índigo y a todos los niños perdidos. La segunda, dígale a Gerd Wolfenstein que no pienso aceptar sus órdenes. Que voy a trabajar cuando yo quiera. Si lo creo oportuno. Y solo como asesoramiento. Y la otra es como alguien moleste a mí o a alguna de las personas cercanas a mi entorno. Me voy a ir con la CIA. Como alguien vuelva a molestar a los niños perdidos, me voy a ir con la CIA. Y como alguien me presione, adivine con quién me voy. ¿He hablado claro? Cristalino. Uno de los suyos ha caído. Se ha sacrificado por todos nosotros y era un ejemplo a seguir. Todos los que estamos aquí vivos estamos gracias a él. Su nombre era Lino. Espero que se le rindan los honores que ese hombre se merecía. Pueden romper filas. ¡Nos replegamos! ¡Vamos! ¿Tú cuando pensabas decirme algo? ¿Qué? ¿A que no sienta bien? Daniel, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, ya hemos salvado tu mundo. Ahora vamos a salvar el mío. ¿Tú y yo? Sí, los dos juntos. Los tres, Daniel. Si es niño, llamadlo a Cristian. Ahora ya sabéis que tenéis el poder para cambiar las cosas. El futuro que elijáis será el futuro que os merecéis. Un saludo. Atenta y distantemente mío, Daniel Becker. Hola, soy Manu Franco y bueno, si no sabéis quién soy, solo le tenéis que echar un ojo a los créditos, que salgo un montón de veces. No vengo a deciros lo que os han dicho en otros testimoniales de darle al like, suscríbete, compártelo, porque ya para qué, si ya hemos terminado, ¿verdad? Estoy aquí por un solo motivo y es despedirme de todos vosotros. ¿Qué decir de la serie? Ha sido un recorrido muy largo, muy duro, muy duro. Y ha valido la pena. Todos los que hemos estado aquí, que desde el minuto cero hemos estado pues, por amor al arte, sin cobrar ni un duro ni nada, y hemos estado por amor al proyecto, todos nosotros nos llevamos una gran experiencia de todo este proyecto tan grande que hemos estado trabajando en él para vosotros, para que lo disfrutéis, para que os entretengáis y para que forme parte de esos recuerdos bonitos que guardamos de las series entrañables que nos han estado gustando, ¿verdad? La serie se acaba, esta es la verdad, y lo bueno es que cuando una historia acaba, otra empieza. Y no lo digo solo por el trozo que va a venir después de los créditos, lo digo también porque, bueno, todos los profesionales que hemos estado trabajando en la guía de Becker seguiremos haciendo otros proyectos, otras cosas, tanto los guionistas, los cámaras, los actores, todos nosotros en general haremos nuevos proyectos y estamos seguros de que os va a gustar tanto como la guía de Becker.
Entonces os invitamos a que nos sigáis, a que nos busquéis la pista un poco y tal, que sigáis las nuevas cosas que iremos haciendo. Y sobre todo, que a pesar de que siga pasando el tiempo, que sigáis difundiendo la guía de Becker, se la sigáis pasando a amigos, gente nueva que descubrirá la serie gracias a vosotros. Esto era todo lo que tenía que deciros, ya se han acabado los créditos, como veis abajo ya no hay más letritas ni nada. Y bueno, yo sinceramente solo quería daros las gracias y despedirme, y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Hasta ahora. Traga, traga. Anda, acábatela. No, te la vas a acabar. Llevo 5 años detrás tuya para invitarte a esa cerveza. Te la acabas. ¿Esa es Samara? ¿Esa es la moto? Dr. Becker, ¿conoce usted la iniciativa Vengadores?